Con 6 y está en nuestros estudios el señor Freddy Braco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, que ha emitido un pronunciamiento sobre diversos temas vinculados con el Ejecutivo, la Fiscalía y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo está, señor Braco? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos Fernando, muy buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, analicemos punto por punto, este pronunciamiento. Correcto. Hace 2 días tuvimos acá al ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, manifestando que pues había un sector del Ministerio Público que conformaba una organización criminal. Justamente. Y en términos generales, permítame, señor Braco, en términos generales, representantes del gobierno, entre ellos la propia presidenta, atacan constantemente al Ministerio Público por las investigaciones que realizan. ¿Cuál es el pronunciamiento, la posición de la Asociación de Movimientos Regionales sobre esta disputa entre Ejecutivo y Ministerio Público? Claro, mira, debido a los hechos que empezaron la semana pasada después de la intervención de la casa de Nicanor Boluarte, Sí. es que la señora Dina Boluarte agarra y utiliza el poder que tiene dentro del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, y ataca a otro poder del Estado. O sea, esto es un caso bastante sui generis, ¿no? Porque se supone que la Constitución establece y garantiza la independencia de los poderes. Y si un poder ataca de esta manera tan abierta a otro, yo creo que ya se está afectando, ¿verdad?, la institucionalidad democrática y utiliza a todos los ministros para que salgan a atacar a este otro pedazo del poder del Estado, que es en la Fiscalía parte del poder judicial. Y nosotros nos preocupamos porque había una pasividad total de los políticos de Lima. O sea, están pasando cosas rarísimas. Este hecho de que se utiliza al Poder Ejecutivo completo para defender un tema particular del hermano de la presidenta, ya nos lleva a entender de que no hay un equilibrio de poderes en donde un poder legislativo, en base a su función de control político, le diga algo, le siguen el amén, y nos preocupa muchísimo. Por eso hemos tenido este domingo una reunión, una asamblea, y empezamos a debatir. Muchos de nosotros somos abogados, y nos preocupa porque encima hemos vivido una época fea. Yo estaba en la universidad cuando pasaba lo de Fujimori, y que no había un contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se hacía lo que ellos establecían. Y ahorita lo que está pasando en esto de atacar desde un poder del Estado a otro poder del Estado nos parece grave en el aspecto de la institucionalidad democrática. Ahora, lo que se ha anunciado también por parte del Ejecutivo, señor Braco, es una reforma tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. ¿Usted considera que esta decisión es en represalia a las investigaciones abiertas contra miembros del Ejecutivo, incluido la presidenta? Completamente, completamente. Y el acompañamiento cómplice del Congreso para nosotros ya es de miedo. Entonces, en el pronunciamiento estamos diciendo, no puede ser que un poder ataque a otro poder del Estado abiertamente y sin el control político del Congreso. Número 2, aparece nuevamente, ponen a un ministro que ha sido censurado. Y entendamos algo, la Constitución dice, el ministro censurado debe renunciar. Sí. Hay un tema ahí hizo, sí, absolutamente legal. Y si ya este señor tiene un imperativo legal constitucional de que él no puede ser ministro, ¿cómo es que la señora que no puede ser ministro no está en la Constitución. debe renunciar? Sí, Debe renunciar, pero ya. sí puede volver a otra cartera. No hay esa interpretación, solamente dice el ministro censurado debe renunciar, eso es lo único que dice la Constitución. Es todo. Precisamente porque no hay prohibiciones que puede. Puede. Y hay precedentes, Correcto. Correcto. El triste presidente Pero de Alexis Chávez. llega, pero acá viene el otro pedazo de la parte dictatorial que nos preocupa, por lo mismo que hemos vivido en la época del Fujimorismo. Empieza un poder a hacer lo que se le ocurre, atacar a otro poder del Estado. Y entra este ministro que ya ha sido censurado, y encima la primera misión que dice vamos a evaluar el salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no va a haber, si hay alguien que está atacando, dice vamos a reiniciar el Poder Judicial y el Ministerio Público, el único poder del Estado que nos da la legalidad y un poco de tranquilidad de que alguien nos defienda. Imagínense si ya no estamos en la Comisión Interamericana, ¿quién revisa algo? Acuérdense que ya en la época de las protestas, a mí personalmente la señora Boluarte me hizo denunciar, me aperturó una carpeta diciendo que yo era el que había promovido toda la toma de Lima. Y ¿qué pasa si es que ellas controlan ya, ahorita como están queriendo hacer, pisarle la cabeza al Ministerio Público, empiezan a controlar esto y encima nos salimos de la Comisión Interamericana? Señores, esto es de terror. Y como no hay ningún político en Lima que lo haga, la Asociación de Movimientos Regionales está viniendo a darse el tiempo nuevamente a decir, atención pueblo, atención comunidad internacional,
algo raro está pasando en el país y tenemos que hacerlo saber. Puesto que habla usted en nombre de la Asociación de Movimientos Regionales, queríamos preguntarle qué sabe usted sobre el apoyo de algunos movimientos regionales al partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo, cuyo símbolo es la cuchara, ¿no? Mira, nosotros no vamos a esconder nada. Nosotros siempre hemos visto que Pedro Castillo es un regionalista más, que tiene un sector importante del país que lo respalda y que tiene que ser escuchado. Ya cuando tratamos de hacer este impulso de una alianza programática nacional que hable de descentralización, estábamos conversando también con su equipo. Y en esta oportunidad, la parte de la reunión de este domingo, además de este pronunciamiento, fue, hay el partido de Pedro Castillo, que es un regionalista más, que va a entrar en las regionales. ¿Hay interés de los movimientos de poder hacer alianza? Ha dicho que sí. Entonces ahora en cada departamento se va a ver la posibilidad de que haya una alianza entre La Cuchara, que es el partido que representa a todos los seguidores de Pedro Castillo, y los movimientos regionales, cada quien en su respectivo departamento. Hay un tema de conversación para que se lleguen alianzas. Lo que nos está diciendo significa que todo el esfuerzo que ha hecho usted por profundizar nuestra democracia y evitar que hayan poderes que actúen contra otros y en retirarnos de la Corte Interamericana, etcétera, puede culminar todo este dinamismo en el apoyo a lo que Pedro Castillo significa, es decir, índices graves de corrupción y la tentativa manifiesta de un golpe de Estado. Mire, la tentativa del golpe de Estado es un tema que está en discusión judicial, ¿no es cierto? ¿Usted tiene dudas de que intentó hacer un golpe de Estado, señor Castillo? Sí, porque desde mi punto de vista como abogado, para que tú lleves adelante un delito tienes que haber llevado adelante las coordinaciones adecuadas y correctas. Por lo que yo veo objetivamente de todo lo que está pasando en ese juicio, nadie ha hecho ninguna coordinación. Entonces, si no ha habido las coordinaciones hay un documento previas, que leyó, ¿no? Entonces, Pedro Castillo leyó un documento escrito por un abogado. A la pregunta puntual respecto a que si nosotros estamos dejando de entender nuestra lucha democrática, no la estamos dejando. Somos movimientos que ya estamos preparados en las regiones y si este partido quiere apoyar nuestra propuesta centralista, cada departamento, cada movimiento en su región tiene la libertad de ver si va a ser alianza o si no va a ser alianza, pero de que es una fuerza regionalista que también va a participar en nuestras elecciones regionales y municipales, a donde hemos tenido que recular nosotros, debido a que lo nacional, como están viendo, es una repartija de quién chapa este botín nacional. Nosotros estamos tratando de que desde nuestras regiones hagamos un cambio. Señor Braco, con el apoyo de todos los que quieran apoyar. Le pido que... Estamos conversando con Freddy Braco, presidente y fundador del movimiento de la Asociación de Movimientos Regionales y militante de larga data contra la ilegalidad en su región de Madre de Dios. Antes de retomar nuestra conversación sobre la política nacional, quisiera que nos hable sobre su región. ¿Cómo está evolucionando ahí la minería ilegal y la presencia del Estado? Se lo preguntamos con tanto más énfasis que hace 2 días recibimos a un compatriota suyo, periodista, el señor Cayo Quispe, que nos hizo conocer un audio en el cual él era amenazado de muerte, él y sus familias, por reportar como periodista lo que él mira en su región respecto a la minería ilegal. ¿Qué nos dice sobre eso, señor Freddy Braco? Manuel es alguien que siempre ha estado reportando esto, tiene muchos años en esta situación, hay que tener los cuidados correspondientes, el Ministerio del Interior tiene que darle la seguridad correspondiente, pero es algo que vengo repitiendo siempre, ¿no? En estas entrevistas y en todos los medios nacionales y regionales. El problema es de que tenemos ya un sector. Vamos un poquito más atrás, porque hay que conocer la historia completa. Madre de Dios inicialmente tenía sus mineros en los ríos, como lo tienen los garimpeiros ahorita en Brasil, como lo tienen los colombianos. Entonces el señor Pulgar Vidal agarró y por un tema de protección de aguas con JICA, con la cooperación japonesa. De agua y de la selva en general, porque el agua de ella depende todo. Correcto, pero en el momento, el primer detalle que hubo ahí era que iba a haber, se hacía un convenio entre JICA, que es la cooperación japonesa, y el Ministerio del Ambiente en protección de aguas. Y lo primero que se le ocurrió a él es prohibir todo tipo de actividad minera, que era la tradicional en Madre de Dios, en el río. Sí. Entonces, con mercurio, sí, contaminante. Porque previo a él, alguien que sí sabía de temas ambientales, que era Antonio Brac, había establecido un corredor minero, ¿se acuerdan? Eso también fue como que un error, porque de la noche a la mañana dijo corredor minero donde antes no se hacía actividad, habían agricultores, habían forestales y no había, pero bueno, se le hizo saber a Brac, antes que entre Pulgar Vidal, de que era un error porque lo tradicional y los mineros, el fuerte de los pequeños mineros eran
las pequeñas unidades que eran similares a las dragas y que de eso vivía la gente. Entonces Antonio agarra y saca 2 decretos y le autoriza al gobierno regional de Madre de Dios a que lleve adelante un inventario de artefactos similares, no dragas gigantes, sino los pequeñitos. No dio ni un sol el gobierno, por supuesto, pero el gobierno de Madre de Dios, ahí sí yo estaba y por eso lo conozco, yo estaba a cargo de la consultoría para formalizarlos, hace el esfuerzo y lleva adelante las brigadas que traían al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a la Marina, a la Policía, a la Federación Minera, un comité grande en cada una de esas brigadas, que eran como 5 o 6, y se trabajaron en todos los ríos de Madre de Dios y sale un inventario completo. Ojo, el número me pareció absolutamente fácil de manejar. Eran 518 artefactos similares en todos los ríos de Madre de Dios. Para mí, absolutamente manejable. ¿Qué es lo que había que controlar? Que no utilicen mercurio. La gente puede invertir en comprar sus maquinitas para no utilizar mercurio, pero siempre y cuando el Estado le diga van a ser legales. Se va Antonio Brac, el gobierno regional presenta el inventario al Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, y viene ya la era de Pulgar Vidal. Del cual no puede poner en duda que sí conocía los temas ambientales, una larga trayectoria en ese campo. Perfecto. Y nosotros le hemos hecho saber, porque con el inventario nuestro van, y antes de Pulgar Vidal, Mora, el ministro Mora, ataca como objetivos los que se habían inventariado para ser formalizados. Ahí viene un poco el resquebrajamiento entre la confianza del minero que quería ser formal con el Estado. Luego ya entra el gabinete con Valdés y Pulgar Vidal, y ahí la cosa se pone peor porque sale un decreto y prohíben completamente los ríos. Y yo hablé con Rodríguez Mayor, creo como enviaba el señor que estaba también luego de primer ministro. Juan Rodríguez Mayor. Rodríguez Mayor. Jiménez Mayor. Jiménez Mayor. Y le dije, es un error, los está sacando de una zona donde es totalmente controlable y se están yendo al monte, ni la policía va a entrar. Bueno, ahora pasaron. La Pampa, por si acaso, la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, tenía concesiones mineras. Y cuando sale esos dispositivos que dice, ya no son zonas de actividad minera, las zonas de amortiguamiento de las reservas, y también acá hay otro tema más grave que también tiene que ponerse en la mesa, en el tapete. Las comunidades nativas de la noche a la mañana, que antes tenían concesiones mineras, los nativos, de la noche a la mañana, sin consultarle su consulta previa, los declararon como zona de minería ilegal. Y hay un montón de comunidades que hacen minería. Entonces, el Estado cambia el estatus de legal a ilegal. La necesidad del país de seguir haciendo, porque hay un tema de costo-beneficio, que el oro está a muy buen precio, ha hecho que a hoy por hoy la zona de La Pampa tenga mucho más movimiento económico que la misma capital de Puerto Maldonado. Entonces, si le seguimos dando cuerda a esto, estamos generando solamente un Brain. Lo que le decíamos siempre, si acá en el borde del río Malinowski están todos los mineros antiguos de Malinowski formalizados por Antonio Brac, ellos son legales, en el río, que son como una defensa para que no entren allá. Pero no usan mercurio. No, pues porque ya son legales y han comprado sus maquinitas para evitarlo, ¿no? Esa enorme extensión deforestada y con la tierra dañada. Sí. ¿Cómo lo resuelve usted? Ahí, sobre todo, es donde yo digo, no es una gran extensión, o sea, es un sitio que lo podemos manejar todavía. Si nosotros le damos la excepcionalidad de ampliar ese pedazo del corredor minero y empezamos a ubicar y formalizar gente ahí, podemos traer a las ONGs estas que trabajan con el tema del ambientalismo para que trabajen de la mano, porque ojo, la experiencia dice que Malinowski ha trabajado el Ministerio del Ambiente y también había una ONG que trabajó con ellos y hasta el día de hoy los apoya, que es en el borde de la reserva. Todo este lado que está más pegado a la carretera es perfectamente formalizable y lo único que tenemos hoy por hoy, han salido reportajes, es que hay bases militares que cobran. Permíteme una consulta ya para terminar, muy concreto respecto a uno de los puntos del pronunciamiento, que es el retorno del ministro Santibáñez al gabinete. ¿Por qué considera usted de que la presidenta ha decidido retornarlo al Ejecutivo una vez que ya ha sido censurado? ¿Qué cree que busca el gobierno con Santibáñez en el cargo? Bueno, el trabajo principal que desde el primer día se ha hecho notar es de que él quiere sacarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso para nosotros es absolutamente peligroso. Si acá ya vamos a tener un poder judicial golpeado por los demás poderes del Estado, que está débil, imagínense si ya no tenemos una entidad internacional que pueda darnos una revisadita a que si nos están tratando bien o mal nuestros derechos dentro de nuestro país. Ese es el tema. Y el otro tema, pues, es que ha entrado a ser populismo, ¿no? Porque con este tema del frontón, ¿cómo van ellos a solucionar un tema que es la inseguridad, la criminalidad, solamente construyendo un penal cuando están acusando a quien ejerce la acción penal
de que es una organización criminal. No tiene ningún sentido, nos parece que solamente Freddy entraba a Baco, chalequear a la presidenta. Presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, muchas gracias. Hemos escuchado, sin compartir sus opiniones, lo que nos ha dicho respecto del partido de Pedro Castillo, la cuchara, de la misma manera que la situación de la minería ilegal en su región natal, Madre de Dios, y sus opiniones políticas, también su nombramiento del ministro de Justicia, el señor Santibáñez. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.